Se cumplen 110 años del genocidio armenio y miles de manifestantes armenios en Uruguay se manifiestan frente a la embajada de Turquía para reclamar de una vez por todas que se reconozca al genocidio como tal. En este video vamos a hablar de genocidio y vamos a hablar un poco de esto de reconocer genocidios como si dando por hecho que está mal. Dando por hecho que está mal porque miren, no es algo tan común como uno podría pensar, decir, bueno, exterminar una población está mal. ¿De dónde viene que esté mal? Está mal, obviamente, no digo que no, pero ¿de dónde viene que esté mal? Vamos a hablar del origen de la condena contra el genocidio. Vamos a hablar del origen, porque tiene un origen que les va a sorprender seguramente. Ahora bien, genocidio armenio creo que no necesita ninguna presentación. Genocidio armenio, genocidio del Imperio Otomano contra el pueblo armenio, porque básicamente el Imperio Otomano, cuando estaba en la Primera Guerra Mundial, pensaba que, como se estaba viniendo abajo, pensaba que los armenios estaban conspirando contra el imperio porque estaban aliados con Rusia. Los armenios estaban aliados con Rusia, según ellos. Y entonces, bueno, como vieron a los armenios como los causantes de la caída del Imperio Otomano, ¿no? Fue la conclusión a la que llegaron. Agarraron y básicamente se pusieron a matar a todo el mundo. Ahora bien, el saldo es de hasta 1,5 millones de armenios asesinados, ¿no? Y uno puede acceder, si entra simplemente en la página de la Wikipedia, pone genocidio armenio, que también quiero darle visibilidad, por cierto. Un gran abrazo al pueblo armenio, que en Uruguay es muy bien recibido. No sé si sabían ustedes que Uruguay es el primer país en reconocer el genocidio armenio. Y Uruguay además es un país que tiene una gran base de inmigración armenia. Y hay muchos armenios acá viviendo. De hecho, yo en la facultad me he encontrado con más de uno. Fíjense ustedes. Descendiente, por supuesto, ¿no? O sea que los padres o los abuelos son armenios. Entonces, bueno, quiero darle también visibilidad a esto, porque me parece que hay que hablarlo, ¿no? Fíjense ustedes. Deportación forzosa, intento de exterminar la cultura armenia. Se calcula entre 1,5 millones y 2 millones de civiles armenios fueron perseguidos y asesinados por el gobierno del Comité de Unión y Progreso en el Imperio Otomano entre 1915 y 1923. En 1923, recordemos, cae el Imperio Otomano, ¿no? Pues bien, uno puede entrar a la Wikipedia y ver acá las fotos, ¿no? Terribles las fotos, no las voy ni a describir, vendiendo a armenios como esclavos. Bueno, a ver, no quiero hacer descripciones porque no quiero que el video termine censurado, pero cualquiera puede entrar, pongan genocidio armenio en Wikipedia y van a ver, la verdad que es algo terrible esto que ocurre. Los armenios estaban ubicados principalmente en el este de el Imperio Otomano, ¿no? Y recordemos que, para quien no lo sepa, así como cuando Roma cayó, quedó más o menos ahí Italia, los reinos de Italia, ponele. Uno hoy vincula Roma con Italia, vincula el Imperio Romano con Italia. Son como los sucesores, ¿no? Bueno, los sucesores directos del Imperio Otomano son los turcos. Los turcos son los sucesores del Imperio Otomano. De hecho, la bandera de Turquía es la misma que el Imperio Otomano. Es la misma bandera. Fíjense ustedes, la misma bandera, ¿no? Y el tema acá es que los turcos, Turquía, no ha pedido perdón, ni siquiera ha reconocido el genocidio como tal. Simplemente ellos dicen que es una guerra civil, que se murieron de casualidad. Y bueno, se murieron, ¿no? Los tipos, resulta que se murieron 2 millones de armenios, pero bueno, fue de casualidad, ¿no? De repente se ve que les dieron ganas de morirse a los armenios, ¿no? Qué cosa terrible, ¿no? Bueno, no quiero hablar tanto de genocidio, no quiero hablar tanto de la noticia, porque creo que esto cualquiera lo puede encontrar. Creo que es algo que está muy documentado por un montón de historiadores, un montón de países que han reconocido el genocidio, que han sacado sus documentaciones, sus documentales. Veo las fotos y de verdad son ¿cómo es que se dice? Estremecedoras las fotos, de verdad. Lo que debe haber sufrido esta gente, qué horrible. El genocidio armenio fue uno de los peores. De hecho, es el segundo genocidio más documentado de la historia, después obviamente el genocidio de la Alemania nazi, ¿no? Pero bueno, el punto acá es que ellos reclaman porque nunca se ha reconocido, como sí hizo Alemania, nunca se ha reconocido el genocidio como genocidio. O sea, ellos es como si ni siquiera, no es como si, nunca han recibido una disculpa. Fíjense ustedes, o sea, imagínate que a vos te matan todos tus abuelos, te escapás como podés, venís acá a Uruguay, resulta que todo lo que conocés, tu cultura, tu historia, tu tierra, completamente te quedás desposeído de eso, tenés que armar tu vida desde cero, y el Estado que te hace eso nunca ni siquiera es capaz de pedirte perdón, ni siquiera de reconocer que te hizo eso. Fíjense ustedes el modus operandi de los turcos. Ustedes no sé si sabían, pero los turcos
siempre han sido grandes enemigos de Europa, los turcos. Vamos a hablar de esto en breve. Miren, el senador Ahmed Riza declaró: seamos realistas, los turcos matamos salvajemente a los armenios. Esto lo reclama un senador de ahora, pero hay muchísima documentación al respecto. Ahora bien, una cosa que ustedes capaz que no saben. Los turcos cuando toman Constantinopla en el 1453, si no me equivoco, no quiero decir tampoco cualquier bolazo, toma de Constantinopla. Ay Dios. Bueno, no tengo internet, resulta. Bueno, resulta que en el año 1543 los turcos de alguna manera terminan apoderándose del Mediterráneo, el mar Mediterráneo, que era un mar importantísimo porque conecta Asia con África, con Europa. O sea, fíjense ustedes que ahí en el mar Mediterráneo vos podés negociar con prácticamente toda la población de ahí. O sea, no tenés que dar mucha vuelta, estás ahí al toque, ¿no? Y cuando los turcos en el 1453, toman ese mar, básicamente bloquean ese mar, ya no se puede pasar por ahí con barcos españoles, ni italianos, ni nada. Bueno, resulta que hay que buscar otra manera de llegar a Asia. Ya no se puede llegar por vías marítimas a Asia. ¿Qué hicieron entonces los españoles? Agarrar por el Atlántico. Por eso es que se dice que España descubre América a raíz de que ellos quieren llegar a las Indias por el Atlántico. Ellos querían llegar a las Indias por el Atlántico porque justamente los turcos habían cerrado el Mediterráneo. O sea, no había otra. Para ir, a no ser que fueras a caballo y hacer 15.000 kilómetros, tenías que ir en barco. O sea, que era la forma de transporte más eficiente en esa época, la forma marítima. Después vino la forma aérea y le ganó. Pero hasta el día de hoy la forma marítima se usa mucho, por supuesto, los contenedores, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Los tipos agarraron el Atlántico, ¿no? Y no tenían miedo, los tipos simplemente querían pasar por abajo de África. O sea, los tipos, ponele que acá está España y acá está el Imperio Otomano, así, bueno, los tipos querían hacer así, dar toda la vuelta y llegar a lo que sería la India, o a las Indias, ¿no? En esa época, lo que sería Asia. Y llegar a poder establecer una ruta comercial, ¿no? Y claro, en el medio fue que descubrieron América, porque resulta que los tipos, en vez de ir para abajo, fueron para la izquierda. Bueno, digamos que ahí hubo una confusión. El tipo originalmente, Cristóbal Colón, pensó que había llegado a las Indias, después se dio cuenta que estaba en Santo Domingo, si no me equivoco, fue donde desembarcó Colón, si no me equivoco, desembarcó en Santo Domingo. O sea, la primera vez que vino a América, ¿no? Y bueno, y de ahí fue que se descubre que estás en un continente nuevo. Y bueno, y se empieza a expandir España por el continente, ¿no? Evidentemente. Pero la expansión viene porque los turcos toman el mar Mediterráneo, que eso es algo que mucha gente no lo sabe, ¿no? Porque no es que a los tipos se les antojó, porque a mí en la escuela me decían lo mismo. A mí en la escuela cuando era chiquitito me decían, sí, los españoles quisieron ir a América, cruzaron el Atlántico, Cristóbal Colón y llegó a América. Mirá qué lindo, no, pero a ver, no te explican que los turcos habían tomado el mar Mediterráneo. Ahora bien, los turcos siempre han sido grandes enemigos de España, puntualmente. ¿Por qué? Porque España era el imperio más grande. Aunque en sí han sido enemigos de Europa en general y de la cultura europea, de la cultura cristiana. Los moros. El quien haya leído el Quijote, por ejemplo, sabrá que, bueno, el propio Miguel de Cervantes estuvo preso por moros. Cuando Cervantes está preso, no sé por qué no tengo internet, de verdad, es una cosa. Voy a ver si puedo buscarles esto rápidamente. Cervantes preso. Cuando Cervantes queda... No tengo internet. Qué cosa horrible. No sé por qué está dando mal hoy el internet, ¿viste? Supongo que Antel estará teniendo fallos. Qué extraño que sea una empresa pública y tenga fallos, ¿no? Yo pensé que las empresas públicas eran perfectas. A ver. Cervantes cuando está preso en territorio de los moros, ¿no? De los musulmanes, digamos. Pues bien, ¿para qué te cuento todo esto? Para que te des cuenta que los turcos siempre han sido así. O sea, siempre han sido tipos que han sembrado la guerra, el caos y la destrucción a donde sea que van. Los armenios lo saben muy bien, ¿no? Ahora bien, vuelvo a lo que iba a hablar al principio, que no lo quiero dejar de lado. Cuando uno habla de que un genocidio está mal, vos agarrás y decís, bueno, a mí me parece que está mal que un Estado agarre y extermine un grupo, ¿no? Una raza, una religión o una color de piel o una etnia o lo que sea. A mí me parece mal, decís vos con tu racionalismo actual, vos decís, me parece mal que se extermine a población de forma sistemática como política estatal, ¿no? Vos decís eso. Ahora bien, ¿de dónde sale eso?
Mirá, Cervantes es encarcelado en 1597, ¿no? Aunque la cárcel real de Sevilla. Bueno, fue liberado en 1580. Pero entonces me tiró dos datos distintos esto. Bueno, no importa, no me quiero ir de tema, de verdad, no me quiero ir de tema. Lo que pasa es que creo que Cervantes estuvo 2 veces preso, no me acuerdo ahora, la verdad, no tengo por qué buscarlo ahora, no quiero hablar de eso ni siquiera. Fíjense ustedes, ¿no? Cuando uno habla de que está mal exterminar población sistemáticamente, y uno dice, ¿de dónde viene eso? Y vos cuando buscas en internet te hablan de que Francia, ¿no? Vos buscas, por ejemplo, origen de los derechos humanos, ¿no? Si vos buscas el origen de los derechos humanos, que yo no puedo porque no tengo internet, pues soy un boludo, te va a decir, en Francia, en la cumbre de no sé qué, ¿sí? Surge la declaración de los derechos humanos. O te dicen que antes los franceses lo venían diseñando. Pero claro, los franceses son siempre los que inventan todo, ¿no? Qué curioso. Bueno, sí, acá te dice, después de la Revolución Francesa de 1789, la Revolución otorga libertades específicas, ¿no? Fíjense ustedes que te habla de Francia esto, ¿no? Esta porquería te habla de Francia. Yo les voy a decir de dónde salen los derechos humanos y de dónde sale criticar el genocidio y que el genocidio está mal. Fíjense ustedes. Sale de la Universidad de Salamanca, nuestros queridos escolásticos españoles, a quienes les debemos tanto. Mucha gente no se da cuenta de la grandeza de ser españoles, ¿no? Y mucha gente no se siente identificada con el hispanismo a pesar de hablar español y de vivir en tierra que en algún momento fue un virreinato a cargo de la corona española. Te lo voy a poner en términos simples. Si vos sos argentino, uruguayo, peruano, chileno, venezolano, colombiano, ¿qué país me falta? Boliviano, mexicano, salvadoreño, cubano, dominicano, hondureño, guatemalteco. Vos tenés una cultura española de más de 300 años que estuvieron acá los tipos, ¿no? O sea, tampoco es una cosa que sea muy sorprendente. Y vos estás íntimamente relacionado con la cultura de España, aunque no lo quieras aceptar. Y lamentablemente es así, te gusta o no. Entonces, cuando uno te habla de España, uno te habla de tus ancestros, boludo. O sea, tenés que darte cuenta de esto, no puede ser tan largo. Te lo digo de verdad, de corazón. O sea, date cuenta. Tus ancestros son los españoles. ¿Vos qué te pensás aquí? ¿Vos, tus ancestros son ingleses? Si los ingleses hubieran venido acá, no hubiera nada, no estarías vos. ¿Tá? Estaría todo rubio de ojos celeste, ¿tá? Como hay en Estados Unidos. El genocidio contra los indígenas lo hacían los ingleses. Acá sí hay indígenas gracias a los españoles, por cierto, ¿no? Porque los españoles nunca tuvieron genocidio contra los indígenas y de hecho el genocidio que hubo posterior a que la corona española se fuera. O sea, genocidio que hubo de Rivera, por ejemplo, contra Charrúa vino después. No es una cosa que sea de los españoles tampoco. Rivera influenciado por Francia. Qué curioso, ¿no? Francia. Francia es una sociedad decadente, que no tiene valores moralmente sólidos. Pero bueno, de eso podemos hablar en otro video, ¿no? Ahora bien, los españoles, ya te digo, vos estás muy ligado a ellos, aunque no te quieras dar cuenta. Es una tristeza, a mí me da mucha lástima, me parte el alma que haya gente que no se quiera dar cuenta. No es una cosa tan triste como podríamos tener una unión hispánica, pero no nos atrevemos a dejar de lado nuestras contingentes individualidades nacionales, ¿no? Pues bueno, acá tenemos la Universidad de Salamanca, como venía hablando, en 1539. Francisco de Vitoria, que era un profesor, un teólogo de la Universidad de Salamanca, 1539, da una cátedra sobre el marco de la conquista de América, legalidad o ilegalidad la misma, ¿no? ¿Estaba bien o no conquistar América? Fíjense ustedes que España es el primer y único imperio en la historia humana que se cuestiona si está bien expandirse. Fíjense ustedes que una cosa, España parece ser un pueblo que de alguna manera logró una moral muy superior incluso contra los estándares de hoy. Una cosa increíble, ¿no? Es el primer imperio y el único imperio en la historia de la humanidad que dice, che, está bien que yo invada otros territorios, está bien que yo vaya y me apodere de estas tierras, y bueno, son los primeros que se lo cuestionan de forma sistemática. Y entonces este tipo, Francisco de Vitoria, te repito, afirmó por primera vez en la historia de la humanidad el derecho sagrado a la vida y estableció el principio de que la soberanía de las unidades políticas quedaba limitada por ese derecho, idea de la que se desprende que ninguna unidad política, amparándose en el principio de soberanía, podía violar en su territorio el derecho natural, lo que traducido en nuestros términos actuales quiere decir que ningún Estado podía realizar un genocidio excusándose en el principio de soberanía, que fue lo que hicieron los turcos con la población armenia. Los españoles no hubieran hecho lo mismo, por supuesto. Entonces, ya te voy hablando de que los orígenes de los derechos humanos, para que vos no tengas la mala interpretación que te dan de que son los franceses, no son los franceses hicieron mierda a África. Date una vuelta por África y vas a ver lo que es Francia, ¿tá?
Date una vuelta por Haití para que veas lo que es Francia. Date una vuelta por el Congo para que veas lo que es Francia. Date una vuelta por las colonias que eran francesas en África, que eran bastante grandes. Ahí vas a tener que son los franceses de verdad. Verdadera cultura superior a España, papá. ¿Sí? Son los verdaderos que tenemos buena moral y que tenemos buenos valores y somos justos con el prójimo. Esto es algo que hay que hablarlo y hay que hablarlo así, porque ellos lo hablan así, ellos son los dueños de la verdad ahora. O sea, si alguien lo tiene que decir, cuando vos vas a la facultad y el profesor te habla en español, ¿sí? El profesor te habla en español y la facultad se llama Universidad de la República. No se llama Université de la République, se llama Universidad de la República, en español, ¿tá? Y vos vas y escribís en tu cuaderno en español. Y el profesor, hablándote en español, te dice que los franceses son los mejores y los españoles son los peores. No, querido, no funciona así. No, Francia así, España así. ¿Tá? Mirá esto. ¿Tá? De ahí sale el principio de la vida como derecho sagrado, que ningún Estado tiene la autoridad de eliminar, de perseguir, de ir en contra. Así que para que vos te quedes con algo nuevo que capaz que no lo sabías, ¿no? Derecho humano surge en España, en la Universidad de Salamanca. Punto final. El que no le guste, que se compre el libro de su politólogo francés de referencia, ¿no? Que se ponga a leer a Piketty. Ponete a leer a Piketty si no te gusta este dato. Sí, pero acá hablamos con la verdad, no hablamos con Piketty. Porque si habláramos con Piketty, tendríamos que aceptar que cuando vos te das una vuelta por África y los tipos están muriendo de hambre, vos tendrías que decir, es culpa de ellos, cuando en realidad es culpa de los franceses. Eso es para que vos veas de dónde sale el principio del derecho a la vida, que ahora tanto se habla como si fuera una cosa obvia. Está mal que se cometa un genocidio, sí, está mal. Pero ¿quiénes fueron los primeros que se dieron cuenta? Los españoles, papito. Francisco de Vitoria, papá. Fraile. No sé si fraile, pero teólogo. ¿Tá? Universidad de Salamanca. De ahí sale, para que tengas de qué hablar en la cena familiar. Para que tengas de qué hablar en la cena familiar. Y bueno, por supuesto que le mando un gran abrazo al pueblo armenio, que es sin duda que tiene un pasado tremendamente triste y tremendamente emocionante en el más sentido de la palabra. Quiero decir, estremecedor, ¿no? Espero que de una vez por todas los turcos reconozcan el genocidio que cometieron, ¿no? Qué sorpresa. Qué sorpresa los turcos cometiendo genocidios también, ¿no? Bueno, nos estamos viendo del otro lado. Hasta la próxima. Si te gusta mi contenido y querés apoyarme, te invito a formar parte de los miembros del canal, donde vas a poder tener acceso a un grupo de WhatsApp exclusivo conmigo. También te invito a pasarte por mi cuenta de Instagram, @satsusantiago, donde subo contenido todo el tiempo. Muchas gracias por ver el video.